Donde tú gustes. Ahora sí se hizo la luz. Muy buenas tardes, muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Trabajo, Lourdes Gatza, a mi nombre, Andrés de León, y Jocelyn Chacón, coordinadora de este evento, y todos los involucrados en la realización de esto. Les damos la más cordial bienvenida. Quiero presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Voy a empezar en orden alfabético. El día de hoy, Antonio Sacruz nos acompaña para hacer la interpretación de lengua de señas mexicanas. Él es actor, director, productor, comunicólogo y gestor cultural con más de 25 años de experiencia. Es intérprete de lengua de señas mexicanas desde hace 10 años. Es especialista en expresiones artísticas inclusivas. Con 14 años de trayectoria en improvisación teatral, fundó MANIC, Arte para Todos AC, una asociación que promueve la inclusión a través del arte, y fue speaker en TED en 2014 con la charla Integrando. Es gerente operativo e intérprete en Seña y Verbo, Teatro de Sordos, y narrador en Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ha trabajado en Backdoor, Bandidos, The Gringo Hunters, así como en Cada Minuto Cuenta. Un aplauso, por favor. El día de hoy, Fernanda Arenas nos acompaña como moderadora de este conversatorio. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, activista y apasionada por la lucha de los derechos humanos, especialista en temas de diversidad e inclusión, con más de 10 años de experiencia. Es directora de la agencia de talentos Cambiando Modelos, buscando la inclusión social de las personas con discapacidad a través de dar visibilidad y representación en la industria de los medios de comunicación, entretenimiento y la moda. Ha participado en distintas asociaciones en búsqueda de la visibilidad de grupos prioritarios, y su motivación más grande es lograr un cambio en los paradigmas y perspectivas sociales. Un aplauso, por favor. Gus Guevara, activista, consultor y conferencista. Destacado defensor de la inclusión y los derechos humanos, especialmente de las personas con discapacidad y las comunidades LGBTIAQ+. Ha impartido más de 400 conferencias, colaborado con empresas como Amazon, Disney y BMW, y asesorando a gobiernos en todos los niveles. Premios como el Nacional Rostros de la Discriminación y el Estatal de Derechos Humanos. También es cofundador del Movimiento de Personas con Discapacidad y creador del pañuelo Fosfo, símbolo de lucha por la inclusión. Actualmente conduce 80 millones en Canal 11, el primer programa en México dedicado íntegramente a la discapacidad, y actúa en la serie de Netflix Ojitos de Huevo. Bienvenido, Gus. Por acá en Zoom, muchas gracias, Quique, por el esfuerzo de acompañarnos vía remota. Te lo agradecemos muchísimo. Quique Vázquez es comediante y psicólogo, destacado en el stand-up y la concientización sobre la discapacidad. Ha participado en Estamparados, Comedy Central, Drunk History, Duelo de Comediantes y el podcast de Spotify, el podcast de stand-up. En cine y televisión actuó en la película Anónima y la serie Supertitlán, y como Charlie en Ojitos de Huevo, la primera serie mexicana protagonizada por personas con diversidad funcional. Es autor de un testimonio en el libro Invisibles de Bárbara Anderson. Representó a México en festivales de comedia en Costa Rica y Canadá. En 2024 presentó una charla TED sobre el capacitismo y continúa subiendo contenido educativo y humorístico en su canal Quique Bien Parado. Es pionero en ofrecer shows con intérprete de lengua de señas mexicana y da capacitaciones empresariales sobre inclusión y discapacidad.
Tenemos el honor de que nos acompañe Marta Claudia Moreno, ganadora del premio Ariel y del premio Pantalla de Cristal por su interpretación en Distancias Cortas. Tiene una destacada trayectoria en cine, televisión y teatro. En cine ha participado en proyectos como Dramamex, Voy a explotar, Asfixia, Te prometo anarquía y La saga de la abuela. En series como Un extraño enemigo, La casa de las flores y Capadocia. En teatro, Roberto Zucco y La lucha con el ángel. Actualmente la podemos ver en La flor más bella, Huesera y Maquíllame otra vez. Además, como Hobbs, hija de padres sordos. Firme defensora de los derechos de las personas con discapacidad, cofundadora de la compañía de teatro Seña y Verbo, su carrera refleja una profunda vocación artística y compromiso social. Finalmente, también nos acompaña, apoyándonos en la interpretación de lengua de señas mexicana, la psicóloga mexicana Paula Ibáñez, con especialidad en desarrollo humano y maestrante en psicología clínica. Ha trabajado en diversas comunidades afectadas por desastres naturales, brindando apoyo psicológico a personas de todas las edades. Es cofundadora de Seña Cadabra, un proyecto que difunde contenido en lengua de señas mexicanas. También colabora con organizaciones católicas y ha participado en diversos eventos y proyectos de interpretación en lengua de señas mexicana. Su experiencia y formación la convierten en una profesional comprometida con la inclusión y el apoyo a personas con discapacidad. Un aplauso, por favor. Pues Fernanda, son todos tuyos. Adelante. Bueno, pues estoy muy emocionada de estar aquí, un poco nerviosa porque nunca he sido moderadora y con este tema me da miedo el tema de los tiempos, pero bueno. Algo que hablábamos antes de reunirnos acá es la importancia de en estos espacios, primero hablar de los conceptos, ¿no? Porque creo que muchas veces entramos de lleno a cuál es el problema y qué es lo que no estamos viendo, pero pues no sabemos bien ni siquiera conceptualizar, ¿no? O sea, de qué estamos hablando. Entonces, me gustaría iniciar esta conversación con cómo definimos discapacidad. Entonces, no sé si aquí Gus, Quique, quieran empezar con este tema. ¿Quién será bueno? No sé, porque luego también viene el otro, así que... Hola, hola. Buenos días, tardes, todos, todas, todes. Sí, a ver, cuando hablamos de discapacidad voy a tratar de ser como muy concreto. Hay un concepto como jurídico, que es un marco jurídico internacional, que digamos que nos sigue rigiendo a nivel pues, de leyes y a nivel de políticas públicas y a nivel de un entendimiento global de la discapacidad, que si me preguntan, pues es un concepto de 2006, estamos a 2025, de hace casi 20 años, lo que nos indica que pues ya quedó un poquito obsoleto, ¿no? Si lo definimos desde ahí, pues nos habla de que la discapacidad es un concepto que evoluciona, basado por, así lo dice esa definición jurídica global, la deficiencia de una persona que al interactuar con el entorno se enfrenta a dos tipos de barreras, las barreras arquitectónicas o estructurales y las barreras sociales que impiden su participación plena y efectiva, ¿no? Es decir, ese concepto nos habla de que hay una característica de la persona que en aquel momento se le llama una deficiencia y que esa característica cuando interactúa, cuando entra en contacto con sus entornos, pues muchas veces se ve mermada porque los entornos o ponen barreras de carácter social o actitudinales o ponen barreras de carácter de infraestructura o físicos. ¿Cómo podemos definir entonces la discapacidad actualmente? Porque, insisto, aunque es un marco global, internacional, adscrito en la Convención Internacional y bla, 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 no que no sea importante, sino que pues sí hablemos de la necesidad de seguir evolucionando y me encanta que hayan dejado la definición como un concepto que evoluciona, pues es una característica que tiene que ver muchas veces con la funcionalidad del cuerpo de una persona, que al entrar en contacto con su entorno, muchas veces se ve limitada no por la persona ni por cómo funciona la persona, sino por cómo el entorno le ha dicho o le permite que puede, que no puede, que debe, que no debería hacer. Es decir, lo pongo como más digerido. Yo nací con una condición que se llama huesos de cristal popularmente,
mis huesos se fracturan con facilidad, de hecho estoy un poco roto, si lo podrán dar, pero bueno, es otra historia. El punto es, al hecho de que mis huesos sean frágiles, me hacen a mí transitar una silla de ruedas, ¿no? Mis huesos así nacieron, así son frágiles, ¿no? Y entonces al utilizar ya una silla de ruedas para transitar, para desplazarme, pues requiero adecuaciones para poder existir y habitar en este mundo. Cuando esas adecuaciones no están colocadas, se habla entonces que la discapacidad no está en la persona, sino está en el mundo que no está preparado para darle la bienvenida a todas las personas sin importar cómo funciona o cómo luzca su cuerpo. Creo que es el más importante romper ese paradigma porque hemos creído que las personas son las que presentan la discapacidad y la discapacidad se ve enfatizada por los entornos que justamente discapacitan de acuerdo a cómo funcionan nuestros cuerpos. Espero haberme explicado. No, gracias, Luis. Y creo que tener presente este concepto es muy relevante porque mucha gente justo sigue pensando que el tema es de la persona, ¿no? Que el problema es de la persona. Y entonces esto conecta con lo que vamos a ahondar más hoy, que es en el tema del casting, ¿no? Porque pues sabemos que por mucho tiempo en la industria pues todo se ha estereotipado, ¿no? Entonces buscan los papeles conforme a estereotipos, ¿no? A cómo te ves físicamente. Y entonces creo que en el tema de la inclusión en la discapacidad en la industria es muy complejo porque se sigue viendo como, sí, necesito una persona sola de silla de ruedas, pero, y como hay un montón de peros que siempre recaen en la persona, ¿no? Entonces, ahora también me gustaría que conceptualizáramos el tema, el concepto de capacitismo, para ya poder ahorita empezar a ahondar un poquito más en cuáles son las problemáticas que se viven dentro del casting y, bueno, en general de la industria. Entonces, acá no sé si Quique, Marta Claudia. Quique, por favor. Quique, adelante. No sé si me escuchan bien. Espérame. A ver, otra vez, habla. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Súper. Gracias por invitarme. No le quitaría, no le movería ni una coma a la definición que comparte Gus de discapacidad y que tiene un punto muy importante de decir que a pesar de que es de 2006, está muy vigente y pues creo que es un gran punto de partida también esta definición para ligarla a lo que es el capacitismo, que el capacitismo es todo aquel estigma o prejuicio negativo que se tiene a un cuerpo que pudiera ser catalogado como un cuerpo con discapacidad. Hubiera dicho antes que podría haber sido a cualquier cuerpo, pero el capacitismo es tan fuerte que si yo abro la definición a cualquier cuerpo, la gente lo secuestra y lo pone a todos los cuerpos. Pero en esencia sí es a todos los cuerpos, pero desgraciadamente a los cuerpos con discapacidad o que pueden ser categorizados con cuerpos de personas como cuerpos con personas con discapacidad, son los que tienen mayores estigmas. Entonces, vamos a definir un poquito capacitismo de una manera simple, por decirlo así, que son todos los estigmas y todos los prejuicios negativos que se pueden asumir hacia un cuerpo que es diferente a lo que una persona pudiera considerar normal. Hasta ahí podríamos pensar que todas las personas pueden ser víctimas de capacitismo, pero tomen en cuenta la definición que hizo Gus de discapacidad y en ese sentido nos damos cuenta que el capacitismo va aplastando hacia abajo a los cuerpos. O sea, digamos que el prejuicio hacia el cuerpo puede ser uno, si el cuerpo es mujer o si el cuerpo es hombre, y luego el prejuicio puede ser uno, si ese cuerpo es cis o trans, y luego el prejuicio puede ser uno dependiendo de la funcionalidad del cuerpo. Entonces esto se hace muy complejo y el problema de la discapacidad, como bien decía Gus, es que las barreras son no solo estructurales, no solo arquitectónicas, sino actitudinales. Y creo que de esas barreras no se habla mucho
Y de esas barreras actitudinales son las que se sirven del capacitismo. Y el capacitismo está tan normalizado que ahorita en redes sociales está bien de moda hablar de normalizar cuando realmente creo que no tenemos una conciencia de lo que implica normalizar. Está tan normalizado el capacitismo que a veces hasta es como una regla de etiqueta tratar distinto a una persona con discapacidad o esperar de una persona con discapacidad algo, pues porque el prejuicio está ahí. Entonces, básicamente es el capacitismo, es este prejuicio negativo, este estigma hacia un cuerpo que no consideramos normal y que disminuye la igualdad de participación o en igualdad de circunstancias a las personas. No sé si alguien más quisiera agregar algo a esta definición. Solamente complementar que, que existe también la discapacidad invisible y que esto todavía se vuelve mucho más complejo. Claro. Con el tema de la neurodivergencia, y ya no solamente es cómo te ves, sino cómo te comportas. Y sí. Eso pues está súper estigmatizado, ¿no? Con la locura. Eso. Gracias. Y nada más digo, si me permiten, Marta, Quique, Fer, algo que me gustaría un poco agregar a la definición que nos da Quique, pues es como este sistema de opresión que somete, que excluye, que condiciona, que limita y que incluso le da un valor a los cuerpos humanos de acuerdo a cómo lucen, sí, pero también a cómo funcionan. Y en el cómo funcionan, pues implica también una neurodivergencia, ¿no? Entonces, si tu cuerpo no funciona, si no es bípedo, es decir, camina sobre sus dos piernas, si no es normovisual, es decir, no presenta una ceguera, una baja visión, si no es oyente, es decir, es sordo o es de hipoacústico, baja audición, y si no es neurotípico, entonces se sale de esa norma de funcionalidad. Todos los cuerpos que no salimos de esa norma de funcionalidad parecieran entonces tener menos valor, y por tener menos valor, menos importancia, y por tanto menos goce de derechos y oportunidades. Creo que ese es el punto. Tenemos tan normalizado, como dice Quique, el hecho de que un cuerpo no bípedo, no oyente, no normovisual o no neurotípico no es merecedor, que pues simplemente lo desechamos y todas, todos, todes lo damos por un hecho que debe de ser desechado. Y desde ahí pues surgen todos estos prejuicios que nos ha comentado Quique, ¿no? De todo tipo. Quique, ¿querías decir algo? Sí, esto que decía Gus tiene nombre y se llama una creencia de que existe una integridad física obligatoria. Es decir, que la gente tenemos una creencia de que para ser actor, por ejemplo, tienes que hablar de cierta manera, poder moverte de cierta manera, poder hacer ciertas cosas, y que si no la haces de manera, digamos, normal, tenemos derecho a discriminarte, tenemos derecho a hacerte a un lado porque no tienes este cuerpo, como bien decía Gus, que no funciona o no se ve como esperamos. Si no funciona o se ve como esperamos, entonces tengo derecho a hacerte a un lado sin ni siquiera habernos dado la oportunidad de saber si, restringiéndolo al campo de la actuación, si podemos dar el papel o no, sin darnos ni siquiera la oportunidad de saber si puedo o no. Pero esta integridad física obligatoria, por ponerles un ejemplo súper simple, esta integridad física obligatoria y este capacitismo está tan normalizado que creemos que existe un ritmo para caminar. O sea, que existe un ritmo rápido y un ritmo lento de caminar, cuando en realidad no hay un estándar de velocidad para caminar. Ya no hablemos de formatos de desplazamiento, solo hablemos de la velocidad de caminar. Y el hecho de decir hay una velocidad normal de caminar, y si alguien camina más rápido o más lento, ya tengo yo cierta autorización normalizada, claro, por ejemplo, de
enojarme de alguien que camine más lento que yo y que vaya delante de mí. En cosas tan simples como esa se nota el capacitismo, ¿no? De la persona que camina más lento y va delante de mí ya no es una persona que camina lento, es un estorbo. Pero así como eso, con todo. Sí, creo que ese es un buen ejemplo como, o sea, para traerlo a la realidad y verlo como más concreto, ¿no? Porque creo que está justo lo que decías, está normalizado que ni siquiera lo cuestionamos porque así es, ¿no? Porque así ya lo vemos. Y es muy interesante descubrir de dónde viene lo normativo, la norma, y que obedece también a un diseño que propuso un arquitecto, Le Corbusier, lo voy a pronunciar muy mal, que su planteamiento de lo normal obedece a una persona heteronormada, blanca, con una condición física increíble, que puede desplazarse y subir y bajar cientos de escaleras. Entonces ahí empezamos a entender, y lo quiero llevar hacia el tema de esta charla, que tiene que ver con la representación. Entonces, la mayoría de las personas que aspiramos a actuar en una película, en una televisión, pues no vamos a ser parte, y obviamente las personas con diversidad funcional están en la última fila. Es una lucha que nos compete a la mayoría de las personas. Eso es lo que es bien importante de esta reflexión, que las personas con diversidad funcional somos parte de esta conversación. No estamos allá. No es algo que no existe. Aquí estamos. Eso es lo que quería decir. Sí, y también, digo, retomando un poco lo que tú dices, cuando antes de estar acá, que nos reunimos, yo hablaba mucho de puntualmente mi posición, ¿no? Porque yo no tengo que ver con no tenía que ver con la discapacidad directamente, y la vez que decidí que me iba a meter en este mundo fue porque yo no concebía, porque las personas veían a las personas con discapacidad como ángeles o como, ay, pobrecitos, tenerles lástima. O sea, el día que yo conviví con personas con discapacidad la primera vez, recuerdo, y suena muy cliché, pero yo recuerdo que de verdad fue como, pues, ¿qué tanto me contaban, no? Si al final pues, son personas. Entonces, como que yo dije ahí, yo quiero que las personas sin discapacidad vean a las personas con discapacidad como yo los estoy viendo, ¿no? Entonces, o sea, cuento esto un poquito por lo que dices, porque no nos es ajeno aunque no nos toque la discapacidad, ¿sabes? O sea, muchas veces pensamos que como no tenemos un familiar, como no trabajamos en la causa, pues no nos incumbe. Y la verdad es que creo que muchas personas desde su trinchera pueden hacer un cambio, ¿no? Y hablando puntualmente en el tema de la industria, del casting, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que si bien ya hay una puerta abierta, por supuesto, todavía hay un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, justo, Marta, me gustaría ver si nos puedes contar cómo es que se manifiesta el capacitismo en el casting. También desde tu experiencia, si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, y tiene que ver un poco también con esto que venía comentando sobre lo normal, lo normativo y lo hegemónico, y el daño que ha hecho no solamente a la representación de todas las comunidades que habitamos el planeta. Y es ahí donde entra el capacitismo. Por ejemplo, la idea de qué es la belleza, ¿no? La belleza nos la representó Televisa durante muchos años. Entonces, claro, ahí acceder a esos personajes pues es imposible, ¿no? Yo soy una mujer de 56 años, gorda, que ahora usa bastón, pues las oportunidades cada vez son menores, porque aparte pasa algo muy interesante.
Y viene no solamente del casting, viene desde la construcción de los personajes y desde quien escribe. Ser gorda no es un rasgo del personaje, es un hecho. La discapacidad es un hecho, o sea, cómo nos vemos es un hecho, no es un rasgo de personaje, que es lo que estábamos comentando hace rato. Entonces, desde ahí ya hay una concepción errónea de los personajes, desde cómo están escritos. Y yo ahí me voy a meter ya voy a empezar Por favor. en la polémica atrás. Y justamente algo que sí quisiera agregar es, creo que el capacitismo en el casting, así como a primera instancia, y lo que se me viene ahorita a la mente, ahorita que hiciste la pregunta, Fer, tiene que ver con ni siquiera cuestionar o ni siquiera que te pase por la cabeza que para ese personaje con discapacidad de tu historia sea una persona con discapacidad. O sea, creo que desde ahí, ¿no? Porque dicen, ay, no, es que va a ser lento, vamos a tener que hacer cosas especiales para el espacio, ay, no, y luego cómo vamos a hacer tal escena, no, pero luego cómo vamos a grabar en esa azotea, porque cómo vamos a subir a esta persona, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que desde ahí hay como un sesgo supercapacitista donde quieren contar, y ahorita seguramente profundizaremos un poquito más en eso, pero quieren contar historias de personas con discapacidad, pero obviamente hay un sesgo donde dicen, no, pues que la cuente este actor hiperfamoso, esta actriz hiperfamosa, y que pues emule, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de Tom Hanks con Forrest Gump, ¿no? Que emule y que sea como que actúe como de Stephen Hawking, que no recuerdo el nombre del actor, que incluso se ganan Óscares, ¿no? Porque es como de, no, es que lo hizo tan bien, lo hizo tan increíble, porque no tenía discapacidad y le salió increíble. Entonces, creo que desde ahí se presenta el capacitismo en los castings y también tiene que ver incluso a mí me ha tocado, por ejemplo, con cosas tan mínimas o tan absurdas como la altura de la cámara, ¿no? O sea, porque obviamente, pues a mí la cámara, pues sí, claro, yo no me pongo de pie. Entonces la cámara obviamente tiene que bajar. Tú llegas y todo está así. Y, bueno, a ver, vamos a bajar tantito todo. Y ya es como que se incomodan ellos. Yo ya ni me incomodo, la verdad, que se incomoden los demás. No sé, incómodo ya estoy. Entonces, justamente un poquito eso, ¿no? Como creo que esa es la cuestión. Y luego también algo que nos pasó mucho y nos pasó mucho en la serie, que creo que no se había dimensionado, eran las interacciones, ¿no? Porque decían, ay, voy a interactuar contigo, Gus, pero yo voy a estar de pie, o sea, yo la actriz o el actor, y pues obviamente yo no me puedo parar, ¿no? Entonces como que ya no les dio el tiro de la cámara y entraron en el drama, es como de, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y es como de, bienvenido a mi mundo, mi ángulo siempre es aquí, ¿no? Eso es un poco, entonces creo que, yo hablo en esa cuestión tan mínima, pero seguramente una persona neurodivergente, una persona ciega, una persona sorda, te va a demostrar estos pequeños acciones que a lo mejor nos pasan desapercibidas, pero seguramente si aquí en el público tenemos a personas con estas características, nos podrán también compartir más adelante cómo ha sido, ¿no? Entonces yo creo que el capacitismo es todas estas pequeñas omisiones que asumimos porque creemos que que el funcionamiento del mundo es homogéneo. Y al creer que eso pasa, pues obviamente ponemos estándares. Y esos estándares que muchas veces no deben de ser cuestionados o no deben de ser extralimitados porque entonces generan un problema para la producción. Creer que la funcionalidad de nuestros cuerpos es un problema para la producción, pues es capacitismo. Sí. Kike, antes de darte la palabra, me parece bien interesante esto que dices, Gus, porque algo que también platicábamos es que pareciera que las personas con discapacidad solo pueden hacer personajes de personas con discapacidad, ¿no? Como que pues no, ya no hay más, ¿no? Y creo que también algo que se observa mucho, que yo observo mucho como agente, es que incluso aun cuando ya hay apertura para incluir a personas con discapacidad, son muy estereotipados estos papeles, ¿no? O sea, como que buscan personas usuarias de silla de ruedas que dominen su silla, que sean rubias, que tengan ojo de color, que tengan lenguaje perfecto, que tengan más de 10 años de trayectoria actoral. Y yo de repente como que digo, es que siento que está fuera de la realidad, ¿no? O sea, ni siquiera como que estamos representando correctamente, dignamente a las personas con discapacidad. Posiblemente se representará una cierta parte, ¿no? Pero no
a toda la comunidad, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, como que todavía caer en estos estereotipos dentro de la misma inclusión en la discapacidad pareciera un reto, ¿no? Entonces, creo que también, como conforme más invisible la discapacidad, no sé cómo decirlo, parece que se vuelve más complejo, ¿no? Porque también pasa mucho que, bueno, pues lo que más es fácil de representar es un usuario de silla de ruedas o una persona con síndrome de Down, pero entonces las personas con autismo, las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, como que también tiene un mayor grado de complejidad el tema de la representación, ¿no? Entonces también creo que es algo, pues, importante a cuestionar y a poner sobre la mesa. Sí, bueno, aparte es muy interesante porque yo nunca he visto una historia donde una persona pelirroja nos cuente cómo es vivir con el cabello rojo, el shampoo que usa, los retos que enfrenta al ser pelirroja. Es y está a punto. Porque siempre cuando se representan las personas con diversidad funcional, no, el reto, no es, eso es capacitismo. Sí, reducirlo a eso, ¿no? Que es Exactamente. tragedia, es difícil, Y es difícil por la sociedad. Inspiración. O sea, sí. Gracias. Sí. Quique, adelante. Uy, es que esto que acaba de decir Marta Claudia y lo que dice Gus es como un ejemplo muy claro. Creo que habrán notado, por ejemplo, que Marta Claudia dijo dos conceptos interesantes. Uno es diversidad funcional y otro es hegemónico. Y creo que hay que retomarlos para que se entienda también de qué hablamos. Cuando Marta Claudia habla de diversidad funcional es todos los cuerpos son diferentes, pero no todos los cuerpos enfrentan las barreras que discapacitan. Es como para que la gente también separe el funcionamiento del cuerpo de estas barreras de las que hablaba Gus. Y por otro lado, cuando hablamos de hegemónico, no hablamos de que hay alguien que imponga algo, sino que lo que está estandarizado, lo que está normalizado. Y estas dos cosas hablan, por ejemplo, de que cuando estábamos en la serie, en la primera temporada, yo me hice muy compa de los gaffers, y de repente a manera de broma uno de los gaffers me decía que en el argot de la producción audiovisual era no trabajes con animales, ni con niños, ni con personas discas porque es un pedo siempre. Pero cuando ya tuvieron a personas con discapacidad en el set, se dieron cuenta que no era difícil. Se dieron cuenta de que realmente no tenían que hacer adaptaciones. Y esto me habla de entender la hegemonía con el hecho de que siempre se ha hablado de la discapacidad desde el punto de vista de quien no vive la discapacidad, de quien no convive con las barreras. Y por eso las personas con discapacidad no estamos representadas en los medios audiovisuales, porque lo que siempre muestran es o el comic relief, este personaje del que siempre nos tenemos que burlar y que alivia la tensión, o el monstruo de que todo el mundo debe de temer, o nos ponen con los mojitos secos y llorando, pidiendo dinero por lástima. Ya, son las tres historias que se cuentan de la discapacidad, cuando podemos haber galanes con discapacidad, podemos haber villanos con discapacidad. Y lo que más me llama la atención es que estas historias ya existen. O sea, ya existe Breaking Bad, en donde el hijo tiene parálisis cerebral, que es un elemento importante en la trama, pero nunca se habla de la parálisis cerebral. Ya está Glee, en donde hay varios personajes con discapacidad, en donde la trama no gira alrededor de la discapacidad. Está Sex Education, en donde hay personajes que viven una discapacidad, pero la trama no gira alrededor de su discapacidad. O sea, ya hay esas historias. Y esas historias están ahí afuera, y el capacitismo también impide que las historias de las personas o sea, que las historias en general también pueden ser representadas por personas con discapacidad. O sea, es como cuando
a las mujeres gordas solo les dan papeles de ser la mejor amiga de la protagonista. Es lo mismo. Cuando las mujeres gordas también pueden ser el interés amoroso y también pueden ser un montón de personajes, pero en el tema de la discapacidad solo son 3 narrativas que históricamente se han usado, y eso también es capacitismo, porque es desde esta mirada hegemónica de lo que hay más, que también es una mentira, porque pues las personas con discapacidad hemos estado a lo largo de la historia en todas las sociedades por los siglos de los siglos, y si ahora nos es más fácil ocupar espacios, es porque ahora pues hay rampas y hay elevadores y hay escaleras eléctricas y hay redes sociales para hacernos más vocales. O sea, es empezar a pensar la discapacidad como lo que es una expresión más de la diversidad humana, más allá de estas historias de superación, porque imagínense la historia o el mensaje que estamos mostrando o el que estamos mandando al decir, tu cuerpo como está es un obstáculo que tiene que ser superado. Y pues no, la neta no. Hay personas con discapacidad que queremos coger, que queremos odiar, que queremos amar, que queremos miles de cosas. Y no miramos nuestro cuerpo como un obstáculo. Quería agregar algo que tiene que ver, estamos hablando de capacitismo, de discapacidad, y no estamos hablando de accesibilidad. Y la accesibilidad es romper con las barreras. Y el concepto a mí que más me gusta de accesibilidad tiene que ver con amabilidad y con confort. Simplemente la accesibilidad tiene que ver con considerar cómo la otra persona estaría cómoda en un espacio. Yo como persona gorda, les voy a dar un dato, muchas de las sillas están diseñadas para personas que no pesen más de 70 kilos. Entonces en el set siempre estoy buscando una silla que no se rompa, porque ya me ha sucedido que rompo la silla y obviamente es muy vergonzoso, es muy incómodo, pero no es mi culpa. Las sillas no están hechas para todas las personas. Es entender eso y darnos cuenta que, y tiene que ver también, por ejemplo, con el lenguaje. Muchas veces queremos obligar al otro que hable como nosotros hablamos, cuando pues hay muchas maneras de comunicarse. Pero no queremos, no, y eso tiene que ver, por ejemplo, con las neurodivergencias o con las personas que tienen alguna diversidad funcional cognitiva, ¿no? O sea, esperamos que el otro se acerque a nosotros y se comporte como nosotros queremos. No volteamos a ver al otro, y de verdad no es tan difícil. Sí, Marta, y me gusta mucho esto que dices de accesibilidad, amabilidad, porque creo que, digo, y no sé, ahorita me gustaría que compartieran un poco desde su experiencia, pero yo en Cambiando Modelos, algo que he vivido mucho en los procesos de inclusión, en los sets, con los equipos de producción, es que la gente aprende a ver a las personas, a su mismo equipo, no hablemos ya del talento que hay con discapacidad, o sea, a su propio equipo lo aprende a ver como una persona, ¿no? Como una persona que tiene necesidades, que también se cansa, que está chambeando, que también lleva 12 horas de llamado, o sea, y eso a mí me parece muy impresionante, porque creo que algo que pasa desafortunadamente en la industria es que como que la dignidad de la persona pues, está de lado, ¿no? Como que al final pues tú eres alguien que me funciona para hacer posible mi producto final. Y la verdad es que algo que yo veo bien padre, que sí hemos logrado cuando hay inclusión en los sets, es esta capacidad de la gente de voltear a ver al equipo y decir, claro, ¿no? O sea, el que nosotros tengamos un llamado a tiempo nos ayuda a todos, o sea, no solo a las personas con discapacidad, con diversidad funcional, ¿no? Nos ayuda a todos a organizarnos, a poder planear mejor nuestro día y demás. El tener un baño cerca no le va a ayudar nada más al actor con discapacidad, a la actriz con discapacidad, le va a ayudar a todo el equipo que no tenga que desplazarse hasta el otro lado, ¿no? O sea, el tener accesibilidad en el set, o sea, la gente, los aparatos que usa, las cámaras tan pesados, o sea, luego se enfrentan a cosas a sets tan poco accesibles, que es como un riesgo para todos, ¿no? No solo para los actores, actrices con discapacidad. Entonces creo que
también es bien interesante poner esto sobre la mesa porque creo que así como se piensa que podría ser una carga el incluir a personas con discapacidad, como que no se habla de estos cambios y este impacto que sí tiene el incluir a personas con discapacidad, que lo tiene para todas las personas, no solo para la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, acá, no sé, me gustaría hablar un poquito de cómo ha sido su experiencia. Bueno, tú ahora que estuviste en Ojitos de Huevo, pero con estos temas de inclusión en las producciones. O sea, me gustaría hablar como de qué cosas son aciertos, pero también qué cosas todavía falta por trabajar, qué cosas no se están viendo y que son importantes que se cambien ya. Sí, bueno, me gustaría como ahondar un poquito más, qué bueno que mencionaste el tema, Marta, de la accesibilidad. La accesibilidad es como garantizar que todas las personas puedan transitar y habitar un espacio, ¿no? Sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de riesgo incluso para su integridad. Y los tipos de accesibilidad puede ser como física, que es tal cual todo lo tangible, puede ser sensorial, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con luces para personas sordas, indicadoras, tiene que ver con rieles o para personas ciegas, con sistema braille, ¿no? O táctil para algunas indicaciones, pero también existe la accesibilidad emocional, que es un poco lo que decía, ¿no? La amabilidad, el trato, las actitudes, ¿no? Y bueno, también de esta manera, entonces, ¿cómo eso impacta? Pues impacta mucho. Por ejemplo, yo trabajo en Canal 11, en el 80 millones, y es el único set, y todo el mundo no lo ha dicho, es el único set de televisión que tiene una rampita para subirte al set, ¿no? Es como de, sí, y todo el mundo se siente bienvenido y bienvenida porque, pues obviamente pueden transitar libremente, no es una angustia que pasa. A mí lo que me pasó en la serie, me consultaron justamente la producción para ¿cómo se llama? Estos como camerinos que son como campers, los campers, perdón. Me consultaron y me dijeron, oye, ¿cuál será la mejor forma? Porque éramos dos personas usuarias de sillas de ruedas recurrentes, Suki y yo, y cuál sería como la mejor forma para que ustedes pudieran transitar, ¿no? Entonces sí nos diseñaron como una rampita muy cool y todo, las otras sí fueron un poquito más como le llaman ajuste razonable, que es cuando no inviertes tanto, pero para que volver algo accesible, ¿no? Entonces, justamente el ajuste razonable no es como que, entonces, ¿qué hicieron? Pusieron, todo el piso, pusieron rieles para que Alexis pudiera llegar a la escena. No, había muchas formas y seguramente Kiki ahorita nos va a poder hablar más de eso, pero había formas que ni siquiera implicaban un costo, implicaban una disposición o un cambio de actitud para que ocurriera. O sea, creo que es un poco eso, ¿no? No solamente la actividad es lo físico, sino también lo emocional, lo sensorial, lo actitudinal. ¿Cómo volvemos este espacio más habitable para todas las personas? Y si en un set una persona se siente que puede habitarlo, pues obviamente que pues va a jugar en ese espacio, va a transitar, va a ser libre y va a chambear bien, ¿no? O sea, va a dar el personaje. Creo que eso es importante. Sí, gracias, Gus. Antes, Kike, de darte la palabra, algo que también me parece muy interesante de lo que dices, creo que hay una línea muy delgada también entre la disposición y cuando no hay accesibilidad. Me voy a explicar un poquito más, porque a mí me ha llegado a pasar con los talentos en Cambiando Modelos que, no sé, casting presencial y de repente es como está en un tercer piso, pero no hay elevador, ¿no? Y entonces es como una línea muy delgada entre, ok, o sea, no vamos a dejar de ir a los espacios porque como que entonces va a pasar esto de seguirnos invisibilizando y no incluirnos y demás. Pero entonces también es un tema de seguridad y dignidad, ¿no? Porque muchas veces también me ha tocado que me dicen, no, pero estamos en la mejor disposición de ayudar a subir al tercer piso. Y yo pienso, está increíble, gracias por tremenda actitud, pero también dónde queda la dignidad y la seguridad de la persona, ¿no? Porque entonces yo pienso, ¿te gustaría a ti que te estuvieran cargando? Imagínate que te cargan bien, mal, que te tocan de algún lado que pues te hace sentir incómodo, incómoda, ¿no? Entonces... O que te tiran. Ajá, o que te tiren. No, sí, ¿no? ya deja Ajá. tú que te toquen, Sí, que te sí, tiren. sí. La tocada como quiera. Sí. No, pero pues sí. O hay días en que simplemente no quieres que nadie te cargue. O sea, es eso. Hay días en que simplemente no tienes humor porque no quieres, porque te sientes mal, porque te duele algo, porque lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor la disposición más grande sería, puedes hacer tu casting virtual. Exacto. O podemos mover ese día, conseguimos un espacio en planta baja
y para tu casting vamos a bajar al equipo necesario de producción para hacerlo. O sea, no, Sí, no, sí. disposición no solo es, no pasa nada, lo cargamos, Sí, no. sí, claro. O sea, es encontrar esas formas donde dignifiquen mucho más. Perdón que te interrumpí, No, pero no, sí. no, gracias. Y es real porque, o sea, yo lo que también pienso es que ya no podemos quedarnos en una intención de querer cargar o de hacerlo digital. Está increíble y se agradece, pero yo pienso que ya necesitamos pensar en todas las personas para que todas las personas puedan asistir a estos castings, ¿no? Sean personas con diversidad funcional, sean personas con cuerpos grandes, personas gordas, o sea, como que hablar de que todas las personas puedan realmente participar en los castings dignamente, ¿no? Que creo que eso es importante. Marta. Sí, no sé, quería preguntarle a Antonio si tiene algo que sumar a esta. Yo sé, pero sí creo que sería importante, sobre todo por el trabajo que haces con Seña y Verbo, de lo que estamos hablando sobre la inclusión. ¿Quieres? Sí. Pues, hola Kike, ¿cómo estás? Sí, un poco como extendiendo esto que dicen que tiene que ver con la accesibilidad y con la labor que también la ANDA, ¿no? Como representantes, como defensores, como sindicato, tiene que tener cabida tanto en este tema, ¿no? Es decir, he tenido la oportunidad de estar trabajando con personas sordas en producciones audiovisuales y que justamente ha sido con plática con delegadas, con delegados como de, oye, estos temas como que no estábamos concientizados a este tipo de cosas y que es súper importante que desde el sindicato también se proteja este tipo de cosas, ¿no? Porque simplemente las producciones no saben lengua de señas, no saben justamente cómo dirigirse a las personas con alguna discapacidad, ¿no? A veces como que tienen estas ganas de tocarles con pincitas porque no vayan a herir susceptibilidades o se vayan a equivocar, que pues todo el mundo nos equivocamos y estamos aprendiendo, pero sí es un proceso que tiene que empezar a pasar no solamente desde las personas con alguna discapacidad, sino también el interés de las personas sin discapacidad en adentrarse en estos temas. ¿Y cuál es la mejor opción de empezar a aprender? Acercándose a las comunidades, irremediablemente. O sea, a las personas usuarias de silla de ruedas, a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas con parálisis cerebral. O sea, que ahí Kike les podrá decir también en el momento de Ojitos de Huevo que fue, Kike, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo adaptamos estas cosas? Porque, pues sí, no tenemos toda la información, pero es súper importante. Y este espacio, por ejemplo, es súper importante también para que empiecen a concientizarse desde el sindicato y que digan, ok, nosotros quizá no sabemos, pero hay gente que sí lo sabe, ¿no? Y que puede generar quizá un comité de supervisión y de apoyo, pues sí, de adaptación porque hay producciones que evidentemente no desde la génesis se piensan de esa manera, que eso tiene que ver con narrativas, ¿no? También hace rato lo que decían, desde dónde empieza este proyecto de personas con discapacidad, no solamente para la discapacidad, sino que se acerquen a gente que tiene esa experiencia, que tiene esas narrativas, esas historias y que se lleven a la pantalla, al escenario o a donde tengan que llevarse. Gracias. Yo quiero sumar algo que es bien importante. La discapacidad es bien democrática y te puede alcanzar en cualquier momento. Y hablando de capacitismo, que eso es fundamental, no sé, y esto tiene que ver con algo filosófico y de existencia para mí, con el reconocernos y con cómo hemos callado muchas veces nuestra condición de personas con discapacidad. Porque queremos funcionar, porque nos da miedo que nos quiten o sea, que yo traiga mi bastón es un acto totalmente disruptivo. Cuando yo dije que tenía fibromialgia, me llamaron compañeras, colegas, amadísimas, para decirme que no lo dijera, porque no me iban a dar trabajo. Hay muchas compañeras que tienen fibromialgia que no lo dicen. Entonces, ese es el trabajo de deconstrucción que nos corresponde a cada uno de nosotros para ir entendiendo que la discapacidad no está ya lejos y no es esta visión capacitista de la silla de ruedas. Es algo que está
y es parte de lo humano y de lo vivo y que ocurre y hay personas que podemos rompernos un brazo, en fin. Ya, me apasiono y me llena así la emoción, como que por favor entiendan. Como que quisiera meterme en la cabecita de todos, porque me entra una parte así súper hippie de que sí podemos hacer este mundo mejor en el momento en que entendamos que nuestras vulnerabilidades nos unen. Y es así y que aparte como comunicadores tenemos una responsabilidad social y que los medios de comunicación pueden transformar o dañar como lo han hecho con una mala representación. Sí. Quique. Uy, es que esto también que dice Marta Claudia es un ejemplo de capacitismo. O sea, pensar que vivir con una diversidad funcional o con una discapacidad te demerita como ser humano es otro ejemplo del capacitismo. Y creo que una buena manera de entender más ampliamente el tema de la discapacidad es que lo contrario a la discapacidad no es capacidad. Lo contrario a discapacidad es accesibilidad. Si lo entendemos así, entonces vamos a empezar a quitarle este cariz negativo que se tiene hacia la discapacidad en general. Porque yo al vivir con una condición que es la parálisis cerebral, que si ustedes me ven ahorita, pues dicen, no se le nota o no se le nota tanto, ¿no? Pero en el momento en que yo digo que tengo parálisis cerebral, puedes ver el cambio de actitud en las personas. Puedes ver cómo inmediatamente me tratan como niño. En los aeropuertos, por ejemplo, cuando voy acompañado de mi pareja, inmediatamente la gente cree que mi pareja es o mi hermana, o mi mamá, o mi prima, porque no les cabe en la cabeza que sea mi pareja. O sea, que la persona que me acompaña tiene que ser a fuerza una persona que me esté cuidando y que no puede tener una relación sexoafectiva conmigo. Y esos son ejemplos de capacitismo, de cómo pensamos que las personas con discapacidad no son parte de la vida humana o no son parte del cotidiano cuando lo somos. Pero así como muchas personas han tenido que ocultar que pertenecen a la comunidad LGBT para no ser discriminadas, a nosotros, ya sea que nos lo enseñen activamente o que nos damos cuenta intuitivamente, tratamos de que no se nos note tanto que somos personas con discapacidad, porque es también lo que vemos en la tele. En la tele, ¿qué haces besando a la lisiada cuando las lisiadas tenemos sentimientos, no? En la tele, una persona con autismo a huevo tiene que tener un superpoder súper grande y tiene que ayudar a la humanidad porque si no, qué hueva de autista, ¿no? Y en realidad, o sea, si la discapacidad no le sirve a alguien, entonces que no exista. Cuando en realidad existen, y si no existe, como dice Marta Claudia, el tiempo nos va a llevar allá. Y de repente esta frase me asusta o no me encanta porque caemos en este rollo teletonesco de usar a la discapacidad como una advertencia, ¿no? Como una sentencia de mala fortuna, ¿no? Cuando el mundo es inaccesible, chavos. O sea, el mundo es inaccesible para toda la gente y en algún momento te vas a topar con esa inaccesibilidad. Y un ejemplo que ponía Esfera hace rato es bien notorio de si nosotros hacemos un mundo accesible, no va a ser solo accesible para las personas con discapacidad, lo es para todos. Y yo lo pensaba en el set de Ojitos de Huevo, cuando había rampas los gaffers eran los más felices del mundo. O sea, sí, a Gus le funcionaba y a Suki le funcionaba,
pero no mames, los gafes empujaban todo y era bien fácil. Y es como, ven, si hubiera rampas por todos lados, todos estaríamos más tranquilos, ¿no? Pero justo va desde las cosas simples de cómo está construido el mundo específicamente, estructuralmente, pero también en estos prejuicios y en estas actitudes que tenemos de pensar que las personas con discapacidad somos personas aparte. Y pues no. Y desgraciadamente en el gremio audiovisual yo no puedo decir que sea accesible porque de repente a las escuelas no nos toman en cuenta para aprender actuación o no nos toman en cuenta para tomar talleres o dicen, es que tenemos que tener a una rehabilitadora o a un rehabilitador. Güey, yo no te pedí rehabilitarme, te pedí unas perras clases de actuación. Si quiero rehabilitarme voy con un terapeuta, mamón, pero quiero clases de actuación y de repente no nos aceptan, ¿no? Y tú tienes historias como Gus o como la mía, que nos tuvimos que hacer paso nosotros, porque pues, no es que nos abrieran las puertas, pues no. Y no nos abrieron la puerta justo porque, por ejemplo, en mi caso, que fui al Limba, en el Limba me dijeron, no, como no puedes moverte por tu parálisis cerebral, ¿para qué quieres meterte a estudiar ejecución musical si no puedes? Y esa es la gente que de repente luego hace una peli de un guitarrista con parálisis cerebral, ¿no? Y es como, espérate, mamón, si el que no me dejó estudiar fuiste tú en primer lugar, pero... Entonces, entender la discapacidad desde este lugar de la accesibilidad creo que acercaría mucho más a la experiencia de la discapacidad, porque la gente luego asume que hablar de discapacidad es que yo me quiero curar de lo que sea que tengo, y pues no, o sea, no me quiero curar, yo lo que quiero es tener las mismas experiencias que todas las personas. Algo que, perdón, Fer, Marta, me gustaría agregar a lo que dice Quique es como justo a la discapacidad como que nos da miedo, ¿no? De hecho hasta dicen, no la digas, ¿no? O sea, es como, si yo digo discapacidad ahorita se van a asustar, o sea, es como el Mufasa, ¿no? Si discapacidad, ¿no? Y entonces lo que les voy a decir ahorita, pues olvídenlo, o sea, adivinen que el promedio está en que todas las personas que estamos aquí, todas, vamos a experimentar en carne propia en promedio 8 años de nuestra vida la discapacidad, ¿no? Si es que llegamos, ¿va? Si es que no se acaba el mundo antes y estas cosas. Pero ¿qué significa? Significa que todos vamos ahí, todas las personas vamos a eso. Y no significa, esto no es una amenaza, es un hecho. Y no nos debería de dar miedo. Yo siempre digo, la discapacidad no hay que temerle, hay que atenderle. ¿Y cómo lo atendemos? Volviendo el mundo más accesible. Para el día que se presente en mi vida, en la de mi hermano, en la de mi novio, mi novia, mi hijo, quien el vecino, lo que sea, pues entonces sea mucho más fácil esa transición. Y entonces no sea que, de pronto se presentó la discapacidad y me acabo de dar cuenta que el mundo es brutalmente hostil, brutalmente inaccesible y brutalmente lleno de obstáculos cuando tú vives con una condición de discapacidad. Entonces, si todos y todas vamos para allá y el envejecimiento tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque nuestros cuerpos van a envejecer y evidentemente van a cambiar la forma en cómo funcionan, pues entonces, ¿por qué no estamos como haciendo algo al respecto? Yo sí creo que a todas las personas nos compete, vivamos o no con una discapacidad, y como bien lo dice Quique, la accesibilidad nos ayuda a todos. Hay un video muy bonito que vi hace poco, muy bonito porque es muy explicativo, no porque esté bonito, sino, sí, que es una puerta de estas que abres, que le apachurras un botoncito exterior y abre el video y todas las personas que lo usan, personas que van empujando una carriola, ¿no? Personas que van con un bastón, personas de personas adultas mayores, personas usuarias de silla de ruedas, personas usuarias de bastones, personas usuarias de andaderas, pero adivinen qué, también personas paseadores de perros, o sea, es que traen a 3 perros y pues ya le apechuran aquí con el codo y se abre la puerta. Personas con diablitos que van y dejan la mercancía a la tienda. O sea, es lo que muchas veces no se ve. La accesibilidad le vuelve la vida más sencilla a todas las personas, no solamente a quienes vivimos con discapacidad. Y volver y construir un mundo accesible es posible si tenemos la determinación, la disposición y la conciencia para hacerlo. Y cuando eso se logre,
Entonces, de verdad que las condiciones de discapacidad o diversidad funcional, pues se van a desdibujar. ¿Por qué? Pues porque ya no va a ser un obstáculo, simplemente vas a existir como si eres pelirrojo o no eres pelirrojo, ¿no? Y por eso mencionaba yo que para mí es un tema de reflexión filosófica y existencial, porque al final del día, para mí lo normal tiene que ver con lo natural, y la naturaleza del humano es envejecer. Entonces, no, justo no tendríamos por qué estar teniendo esta conversación, porque al final de cuentas es un concepto. Y los conceptos sí los podemos transformar con este tipo de reflexiones. Claro, y conectado a lo que dices también, lo que hablábamos allá atrás, era algo que tú nos comentabas sobre este tema de la industria, de que pareciera que el envejecer, el adquirir una discapacidad, el ser gorda o el tener un cuerpo grande, pareciera que es como cerrarse las puertas, ¿no? Entonces, quiero ver si nos puedes platicar un poquito de esto, también como si tú has visto un cambio en tu carrera a raíz, por ejemplo, de ser usuaria de bastón. Pues bueno, cuando yo subí de peso en 3 meses, subí 30 kilos. Y para mí fue muy choqueante, y yo decía, no, yo me voy a tomar mis fotos cuando baje de peso. Hasta que pues, tenía que mantener a mi hija, y dije, bueno, pues así voy a los castings. Y encontré que mi cuerpo era un área de oportunidad, y así lo asumí, lo abracé. Creo que me funcionó. Y ahora todos los novios estás en todos lados, Marta Claudia. Ahora bien, desde que traigo el bastón, sí ha bajado mis oportunidades de trabajo, pero necesito verlo con el tiempo. Quiero ver si hay una relación, porque bueno, ahora soy gorda, bastón, 56 años, pues obviamente va disminuyendo los puntos, ¿no? Y eso también es algo que estamos buscando transformar. Y hay algo que me gusta mucho, los lentes del activismo, ¿no? Si abrazas una causa, acabas abrazando todas las causas. Entonces, si empiezas a involucrarte con el feminismo, pues irremediablemente vas a voltear a ver las demás causas. Ya me fui por las ramas. No, pero sí. Sean activistas, sean aliados, súmense a todas las marchas. No, pero creo que es muy interesante hablar de esto, porque al final todo vuelve a lo mismo del capacitismo en el casting. O sea, ¿cómo pareciera que estas características no son válidas, ¿no? O no son suficientes para destacar en la industria, ¿no? Destacar en la tele. Y eso se me hace muy fuerte, porque yo de repente lo que veo es que a veces no avanzamos tanto, sino vamos como pasitos atrás. Cuando la otra vez estábamos en un casting de Fashion Week y fue una modelo y me preguntó qué estábamos haciendo, no sé qué, ¿no? Y me dijo de que sí, es que yo estoy aquí por el tema del aging. Y yo como, ¿qué es eso, no? Y me dijo, es el tema de la edad, o sea, de la discriminación por la edad en la industria, ¿no? Donde ya no aceptan a personas mayores de 40 años en la moda, en la actuación también, ¿no? Conforme vas creciendo más, pues pareciera que tus oportunidades disminuyen. Entonces, creo que es importante plantearse eso, sí desde el casting, también desde la gente que toma las decisiones de qué están buscando y por qué están buscando lo que están buscando, ¿no? O sea, ¿por qué seguir con estos perfiles tan estereotipados que de repente no están tan asemejados a la realidad? Entonces, creo que también es importante cuestionarse eso, ¿no? Y qué bueno que esta conversación de la discapacidad nos hace, pues, poner esto sobre la mesa, ¿no? Yo nada más quisiera agregar que algo que es una reflexión personal, pero ¿por qué de pronto TikTok tiene tanto éxito? Porque yo creo que la gente se siente representada, y es un espacio de manifestación importante. O sea, dicen, es que ¿qué hacemos para que la gente vaya al cine? Pues pon una persona, construye personajes que la gente se sienta representada. ¿Y qué?
Me habían invitado a hacer un ejercicio en una cantinera que tenía que ver con la serie, de hablar de Charlie, de cómo había sido para mí construir ese personaje. Y de repente en esa cantinera estaban haciendo un casting para un comercial. Y de repente yo le dije, oye, yo te puedo mandar mi casting. Y de repente la directora de casting me dijo, claro, no había pensado en ti. Y yo, ¿cómo que no habías pensado en mí si soy actor y me tienes aquí hablando de mi personaje y hablando con otras personas? ¿Por qué no me habías tomado en cuenta? Y es que eso también tiene que ver con el capacitismo, ¿no? De cómo hay un personaje de ciertas características que tú puedes cubrir, pero de plano no piensan en ti para un comercial. Porque al final del día, para ese comercial, importa poco si te paras, si te sientas, si te mueves, si estás en silla o no. Puedes hacer tu casting, pero justo también no piensan en ti porque no tienen en mente que una persona con discapacidad también es actriz o también es actor y también va a querer hacer ese casting como todos los demás. Entonces, sí creo que muchos de estos estereotipos juegan en contra, porque puedes tener a gente muy talentosa, pero como no está en el presupuesto de funcionalidad que a lo mejor el director o la directora de casting tenía, se les va. Entonces, sí creo que un mundo más amable, más accesible, más considerado, podría abrir muchísimas puertas justo en un tiempo en donde los medios de comunicación están tan democratizados que ya que ya nos ha mostrado que la diversidad es lo que vende. O sea, no por nada hoy día los K-dramas es de las cosas más consumidas en Latinoamérica, ¿no? O sea, incluso esto nos habla de que si bien la historia sigue siendo una telenovela, al menos lo hace gente diferente. Entonces, esto nos habla de que hay una necesidad de ver gente distinta. Claro, y Gus, ¿quieres Sí, agregar? sí, a mí justo lo que dijiste, Quique, lo quería mencionar, que es como también ya un acto así, ya me estoy volando un poco la barda y pidiendo mucho quizá, pero un acto contracapacitista o anticapacitista sería eso, sería como abrirte a que, a ver, el papel es un cajero, o sea, un cajero que no necesita, va a aparecer 2 segundos y es un cajero que va a estar sentado y no va a volver a aparecer. Lo puede hacer mucho tipo de personas, o sea, no necesitas realmente cumplir con un estereotipo. Puedes ser una persona usuaria de bastón, de silla, neurodivergente, hipoacústica, etcétera, etcétera. Hasta una persona ciega o de baja visión que tenga las adecuaciones para poder trabajar como cajero o como cajera, ¿no? Pero entonces también es eso, ya de entrada hay una limitación, ¿no? Si este es papel con discapacidad, ¿no? Y este es papel sin discapacidad. ¿Y qué pasa si llega entonces el actor o le dices, oye, pero pues ese nada más atiende la tiendita, a lo mejor yo podría estar atendiendo la tiendita, ¿no? No, pero es que no buscamos eso, ¿no? No buscamos eso. O sea, no buscas a alguien que atienda la tienda, sí, pero no tú, ¿no? Porque tú no tienes la tienda. Ese es el punto. Es que ese es el punto. O sea, porque las personas con discapacidad no hacemos las cosas según esas ideas, ¿no? Según los estereotipos. No somos productivas, no vamos a la escuela, no vamos al antro, no consumimos servicios, no consumimos turismo. O sea, desde esa idea se concibe y obviamente pues cómo lo vas a ver en pantalla si en teoría, según la lógica, pues no lo hacemos en la vida real, ¿no? No, y nos reímos, Gus, pero es que sí es lo que pasa en la cotidianidad de la industria. Y también creo que algo que es bien importante poner sobre la mesa es el papel que tienen las agencias castineras dentro de esto, ¿no? Porque si bien ellos no son siempre los que vienen con la idea creativa, sino que ya gestionan el talento, pues ellos son quienes desmenuzan, ¿no? Esa parte de, bueno, ¿cómo voy a lograr que esta idea que quiere el cliente, cómo hacerla posible, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha pasado, y desafortunadamente me pasó que
que en algún momento quise mandar a nuestro talento y cuando mando los castings me dice esta directora de casting, pero es que no pedimos a tu talento. Y yo, ok, o sea, pero pues es que igual son actores, actrices y pues quieren participar. No, fíjate que para esta ocasión no, pero pues a la siguiente que haya, ¿no? Es como que dije, órale, es que también ahora una chamba que tengo que hacer es hablar con las agencias castineras y como que hacer esta toma de conciencia de, oye, te habías planteado que justo lo que dices, ¿no? Una persona con discapacidad puede hacerla de cajero, puede hacerlo, o sea, del personaje que sea que estés buscando. Y de verdad, esto también que tú comentabas, Kike, o sea, las respuestas que me topé era como, órale, sí es cierto, es que nunca lo había pensado, ¿no? Y qué padre, o sea, qué padre que haya esa apertura, pero entonces creo que ellos tienen un papel bien importante de también, pues, abrir como esta oportunidad, cerrar la brecha y también hacerle ver al cliente de que, oye, pues no me pediste personas con discapacidad, pero mira, o sea, es que también queda, es que también es real, es que también ellos pueden serlo, ¿no? Entonces creo que el papel que tienen las agencias castineras también es bien relevante en ambas partes, ¿no? Como tanto hacer que pues, el cliente tome conciencia como que también abrir las oportunidades a cualquier talento con cualquier característica, ¿no? ¿Qué quieres? Sí. Esto que decía Gus también me recordaba que cuando le preguntaban a actores o actrices que han hecho papeles relevantes, daban características de personas con neurodivergencias, pero nunca decían que tenían una neurodivergencia, ¿no? Me acuerdo de cuando le preguntaron al de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, de que cómo se le había ocurrido hacer un personaje tan estrambótico y tan... él dijo, no, pues tengo un sobrino que tiene autismo y cuando le pregunto sobre sus dinosaurios se pone así y yo solo traté de emular lo que él hace cuando yo estoy haciendo este personaje que pues va cazando animales fantásticos, pues lo pensé y dijo, y yo pensaba, ¿qué tan distinto sería para la representación hacer referencia a eso? Digo, sabemos que J.K. Rowling no es la persona más abierta con respecto a la diversidad que existe, ¿no? Pero la diferencia que haría, por ejemplo, que estos personajes dijeran, pues sí, tengo el mismo Sheldon Cooper, que todo el mundo sospechaba que tenía autismo, pero nunca se dijo. Y si se dice, solo es para decir que tiene un superpoder o... Y no, las personas existen ahí y de la misma manera en que a los guionistas de repente les dicen qué diferencia haría si este personaje fuera mujer, también estaría chido que se preguntaran qué diferencia haría si este personaje tuviera o viviera con una discapacidad. Pues porque ahí están, o sea, muchos de los personajes que históricamente han sido más memorables, han sido memorables y se ha escondido que son personas con discapacidad cuando pues, ahí seguimos y ahí estamos. O personajes que tienen depresión o ansiedad o trastorno límite de la personalidad, si están representadas ya en una crisis o en algo trágico, se menciona y se menciona como algo negativo cuando pues hay condiciones, la bipolaridad que es de por vida y hay altas y bajas, pues, o sea, sí, la representación desde un lugar natural y humano. Sí, y conectado a esto, algo que también tocábamos en nuestra conversación previa era el tema de cuando se incluyen personas con discapacidad, ¿es cuota o es por convicción de realmente querer representar, ¿no? Y creo que existen las dos, pero me gustaría que nos pudieran decir desde sus perspectivas, ya sea porque lo hagan por cuota, porque creo que también muchas veces lo que pasa con la cuota es obligar a que las producciones incluyan a una persona con discapacidad, esas cosas, ¿no? O sea, como desde su perspectiva eso funciona, no funciona, ¿qué cosas creen o propondrían ustedes que tendría que empezar a hacer la industria para generar este cambio en los castings, en la industria en general? Sí, yo creo que ahí esa me gusta, porque bueno, de entrada se habla mucho como de la inclusión, ¿no? Y creo que pocas veces nos queda claro a qué le llamamos inclusión. A mí me gusta definir de forma muy
digerible, la inclusión es garantizar que todas las personas tengan cabida y acceso a un espacio en equidad de oportunidades, sin importar ningún tipo de característica que esa persona viva o presente, ¿no? Es decir, no importa tu color de piel, no importa tu género, tu orientación, tu identidad, tu diversidad funcional, tu tamaño, etcétera, tú tienes cabida en este espacio. Evidentemente hay características los que pues, vamos relegando y vamos sacando, ponemos esta burbuja imaginaria, esta barrera imaginaria, aquí no entran las personas como tú, aquí no tienen cabida estas personas. Entonces, a mí, esto es muy personal, cuando hablan de inclusión forzada, para mí eso no existe. Porque que tú le des cabida a una persona que estamos acostumbrada a que siempre fue excluida, no significa que está forzada, ¿no? O sea, porque no puede verla, que una persona tenga cabida no puede ser forzado. Puede ser que sea a través como un poco coercionado, como a través de la cuota, como, o sea, y eso se ve cuando no hay como una preparación previa de parte de la producción, ¿no? O sea, porque también es, aquí yo le decía, por ejemplo, estoy trabajando con algunas empresas en esto, y por ejemplo les decía, es que a ver, también es como de, estamos en la punta del pico de Orizaba, ¿no? Y está la persona en silla de ruedas así. Güey, claro que no, o sea, ¿cómo llegó? No, o sea, no, o sea, eso es, no es forzado, es absurdo. No, es absurdo, porque claro que cómo llegó, pues llegó porque obviamente no vive con discapacidad el actor y lo pusieron ahí en medio de Islandia, ¿no? Acabo de ver una serie así de que vamos a Islandia, al fin del mundo, y es como, con una silla de ruedas eléctrica, güey, esa cosa se congela, o sea, no hay forma de que llegue eso. Entonces, o sea, ahí es cuando se ve esta idea de lo forzado, porque es a través de una cuota y es a través de un desconocimiento. Creo que lo más importante es cuando una producción tiene la convicción y la disposición de verdad incluir un personaje, sí se acerque como a ciertos espacios, se acerque a ciertos proyectos, ciertas organizaciones para recibir una consultoría y un acompañamiento. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque muchas veces eso se va a hacer de forma más orgánica, como lo dijo Marta, y de forma digna, que nos dignifique. Porque entonces también eso va a empezar a romper las ideas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó mucho el papel en Ojitos, porque mi papel es un villano, ¿no? O sea, es un hijo, es horrible, ¿no? Es horrible, grandito, y casi le escupe la cara a quien se le acerca, ¿no? Entonces, eso está padre porque al final del día, claro que existimos personas con discapacidad de todo tipo, con todos los matices, con todos los claroscuros, con todo lo bueno y lo malo de ser humano, ¿no? Entonces, no solamente somos los bufones o los sujetos de inspiración o las tragedias como Castigo, que Rubí fue muy mala y le cortaron una pierna, ¿no? Soraya fue muy mala y la aventaron por las escaleras, ¿no? Y entonces ahora tienes una discapacidad como Castigo, o sea, también digo, esto ya es un poquito otras narrativas, pero estas narrativas o abordajes capacitistas o la horrorización, como dice Quique, ser el monstruo, ¿no? Entonces, ser el bufón, ser el sujeto de inspiración, o sea, somos mucho más que eso, somos mucho más que esas narrativas, somos personas complejas que evidentemente cuando nos atraviesa la discapacidad y nos atraviesan los obstáculos de este mundo hostil, claro que se vuelve complicado, pero no significa que solo nos reduzcamos a eso, ¿no? O sea, no solo soy la persona que se fractura con facilidad, soy mucho más allá de eso, tengo muchas más claroscuros, muchas más profundidades, capas, y no hablo en mí en general, sino a todas las personas con discapacidad, que por cierto, dato duro, más de 21 millones de personas con discapacidad en México existen hoy en día, hoy en 2025, 1.300 millones en el mundo, 85 millones en Latinoamérica. Minoría no estamos, no somos, minorizadas sí, creo que es distinto. Gracias, Gus. Marta, ¿quieres agregar algo? No. Perfecto. Quique, ¿quieres agregar algo antes de pasar con las preguntas del público? Pues nada, que justo el hecho de pensar que es por cuota hace que las personas con discapacidades también dudemos de nuestras propias habilidades, ¿no? Porque uno también duda de, ¿seré que realmente soy bueno para hacer este papel? ¿O nomás me lo dieron como porque sí? Cuando esto que dice Gus es muy cierto, hay que estar informados de lo que estamos haciendo, hay que dignificar a los personajes, porque si no, nomás haces una Emilia Pérez y ya. Y pues no queremos eso, queremos que al menos sepan de qué están hablando, al menos
que entiendan lo que están diciendo, que la representación sí dignifique a lo que están tratando de representar, porque estas representaciones también tienen una repercusión en las personas que lo hacemos. O sea, personalmente, para mí era un reto hacer a Charlie, no solo porque era la representación de un chavo gay con parálisis cerebral, era porque yo quiero que la gente que vea en la pantalla al personaje esté segura de que estoy actuando bien. O sea, que se den cuenta de que hay un trabajo ahí, que hay un esfuerzo ahí, que hay gente involucrada, que no nada más estoy como parapeto de voy a moverme 5 minutos, ya me aplaudieron y ya me voy. Que vean que hay un trabajo profesional ahí, porque también es bien cierto que ciertas personas tienen este prejuicio de que las personas con discapacidad que nos dedicamos al arte, no hacemos arte, que hacemos rehabilitación, ¿no? Que hacemos terapia ocupacional, pero no, hacemos arte. Entonces, creo que esto que dice Gus, de estar totalmente abiertos a llevar, a dignificar y a tener este acompañamiento y esta apertura a de verdad tratar de comprender con H la realidad que toma en cuenta a las personas con discapacidad y con diversidad funcional, pues ayuda también mucho a quitar esta idea de que las personas con discapacidad no hacemos arte, que hacemos terapia o que hacemos, no sé, hay gente que incluso los dice como artesanías de manera peyorativa, cuando no, o sea, hay un perfeccionamiento del hacer que también debe ser reconocido, y pues creo que el diferenciador es esto, lo que dice Hugo, tal cual. Gracias, Quique. Marta, ¿algo más? Bueno, si quieren, entonces pasamos con preguntas del Perfecto. público. ¿No veo? Por acá tenemos una pregunta. Tenemos 20 minutitos para preguntas, entonces nada más muy concisas sus preguntas, por favor. Que si quieres que también se vayan formando en las laterales para las preguntas, para las personas que van a preguntar, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, acérquense tanto a... Ok, bueno, yo ya hago mi pregunta desde aquí, es muy concreto. La primera es hacer una observación respecto a que en las demás pláticas no ha habido una traducción en lenguaje de señas, a pesar de que ha habido ya pláticas de narrativas justamente ayer, y el día de ayer estaba atascado, o sea, hasta arriba. Y ahorita hay bien poquita gente a comparación de ayer, y justo cuando se está hablando de narrativas. Y también lo segundo que quería decir ya muy concreto es que yo, desde mi experiencia, yo tengo una discapacidad psicosocial, tengo trastorno obsesivo compulsivo, a mí me rechazaron de la Escuela Nacional de Arte Teatral por tener esta condición y hasta estuve muchos años nada más en talleres y así batallando en la vida por mi problema, que no tenía yo ni siquiera dinero para poderme internar. Y bueno, el caso es de que mi vocación de actriz me trajo ahorita aquí y ya este año cumplo 40 años y no he podido hacer un casting. Yo pregunté en esta plática de narrativas que cómo, pues, o sea, sobre mi situación y me dijeron, bueno, pues, si te gusta, tú inténtalo y échale ganas. Entonces, también quisiera yo ya por último... Y para hacer mi pregunta, es que hablan de que la discapacidad son vistos como ángeles, pero no siempre. En la discapacidad psicosocial es una loca. Yo en mi vida soy la loca. Y mi pregunta entonces es, ¿qué tiene que cambiar para que haya estas narrativas? Tiene que cambiar los prejuicios sociales, porque yo con el TOC sería el personaje cómico o en una serie o en una obra de teatro que fuera muy cómica, ¿no? Ahí está Toc Toc, por ejemplo, ¿no? Esta obra. O si es de algún otro problema psiquiátrico, entonces es de terror, ¿no? Así. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Los prejuicios de la sociedad para que cambien las narrativas o que haya nuevas narrativas, aunque sea forzado, por decirlo de alguna manera, porque no encuentro otra palabra, para que entonces comenzara a cambiar estos prejuicios sociales. Sí. ¿Cómo te llamas, perdón? Iraíz. Iraíz, gracias Iraíz. Sí, yo creo que sí entiendo completamente lo que dices.
Obviamente, pues hace falta muchos recursos, ¿no? Un recurso es la normalización, por ejemplo, de una intérprete de lengua de señas, de una persona intérprete. Otro recurso es que, por ejemplo, a lo mejor no nos audiodescribimos, ¿no? O a lo mejor no procuramos o tenemos a lo mejor una zona con menos estímulos auditivos y visuales para personas con ciertas cuestiones, ¿no? Como de epilepsia o alguna neurodivergencia. Evidentemente la accesibilidad y la construcción de la misma pues nos ha costado y nos sigue costando. O sea, eso es como, más que señalar como punitivamente, es como, pues cómo lo podemos seguir construyendo y cómo si hoy, pues no sé, yo creo que es el primer conversatorio sobre capacitismo que se tiene en la ANDA, ¿no? ¿Cuántos años tiene la ANDA? O sea, no tengo ni idea, ¿no? Imagínense, ¿no? Y es la primera vez en 90 años que hablamos sobre esto aquí. O sea, nos habla de todas las carencias que tenemos estructurales y sociales. Y algo que mencionas mucho y que yo sí lo quiero como nada más ponerle nombre también para que lo podamos estructurar, pues tú hablas de un cuerdismo. El cuerdismo es como superponer la cordura sobre la locura, ¿no? Y considerar que las personas cuerdas, en teoría y entre comillas, es mejor o somos mejor que las personas locas, ¿no? Entonces eso también es parte del capacitismo, es cómo funciona tu psique, tu entendimiento, tu socialización y desde ahí creer que lo loco pues debe de ser o visto como algo aberrante o visto como algo risible, ¿no? O visto como algo horrorizado, ¿no? Entonces, incluso por ejemplo la conversión pasada no estuve, pero a las poblaciones LGBT pues también se nos ha tachado, ¿no? De todo esta como insanidad mental y locura, etcétera, etcétera, como una forma de invalidarnos, de alejarnos, de excluirnos. Entonces, definitivamente hay muchísimo que hacer, definitivamente vivimos en sociedades súper cuerdistas, definitivamente ese cuerdismo nos está afectando a todas las personas y ahora que se detonan las conversaciones sobre salud mental, que seguro Kike aquí y Marta Claudia nos pueden profundizar en eso, pues las cosas se empiezan a cambiar. Pero yo, o sea, más que señalar o culpables es como, pues ver los hechos. Y los hechos es si en 90 años nunca habíamos tenido una conversación en un espacio tan importante y tan representativo como este, ¿no? Que es como una cuna, como un sindicato, como este emergimiento y este lugar que abraza a las actores, a los actores, a las actrices, pues entonces obviamente hay mucho que hacer al respecto y por supuesto que quiero suponer que pues que ha sido súper capacitista todo, ¿no? En mi caso te comparto algo muy personal, en mi caso pues yo cuando decidí hacer música descubrí que no había como un artista con discapacidad que compusiera, que interpretara, que estilizara, que pudiera tener su propio proyecto musical y entonces tristemente pues nos ha tocado ser punta de lanza, como no existe, pues te conviertes en eso que no existe para que justamente el día de mañana haya algún referente. Es triste, es frustrante, no es bonito, no te voy a decir échale ganas, porque de echar ganas no se rompen los prejuicios, pero sí podemos combatirlos. Si somos 20 millones de personas en el país que estamos señalando eso, podemos empezar a combatirlo. Me gustaría agregar, y también la romantización de la locura, ¿no? Ay, ya se me fue lo que iba a decir. Dale. Ay, era importante. De la depresión, salud mental, algo, Sí. ¿no? Ajá. ¡Clic! ¿Quieres que veamos mientras una pregunta más Sí, por acá? sí, a ver No si sé recuerdo. ¿Qué quería decir? ¿Querías agregar algo, Kike? Ah, Y creo que también ahí está. algo que podría ayudar es también nosotros educarnos con respecto a la salud mental. O sea, también ahora en TikTok y en redes sociales surge tanta desinformación y tantos mitos y tantas representaciones también nocivas que se han hecho hacia las neurodivergencias que conviene que empecemos hablando de este cuerpismo, que empecemos a hablar de cómo la salud mental en general no es algo individual, es algo comunitario también. O sea, cuando hablamos de accesibilidad, también hablamos de cómo la manera de relacionarnos con los demás puede o no contribuir a que todos tengamos como un espacio chido de convivencia, porque pensaba mucho en esto de
de cómo se han representado las neurodivergencias en el cine y tampoco ha sido amable. Siempre son o los monstruos, o los asesinos, o los locos, o los culpables de cosas. Entonces, creo que está chido no caer en los extremos, no, ni en un lado de no son monstruos asesinos potenciales, pero tampoco son los seres virtuosos, bondadosos, que pueden ver más allá del evidente. No, es humano, y la única manera de mostrar que es humano es ser conscientes de que es una labor de convivencia y de empezar a educarnos y de entender, más allá de si está loco o no está loco, si está enfermo o no está enfermo, qué se necesita para hacer la convivencia más amable para todas las personas. Y creo que es un buen punto de partida para todos. Tomar en cuenta que si somos más accesibles y más amables, podemos contribuir a un entorno bastante más chido para toda la gente y algo más aterrizado, ¿no? Que no caiga en ninguno de los dos extremos. Y hablando de inclusión y de comprensión y respecto al universo de la neurodivergencia, que es tan intangible y tan... Ahorita todo el mundo dice, es que está de moda el autismo. No, no está de moda, siempre ha existido. ¿Dónde están las personas neurodivergentes? Están en la cárcel, están en las calles y tienen problemas de adicción, porque y están en los psiquiátricos, porque hay una profunda ignorancia. Y justo la representación lo que ha hecho es revictimizar y perpetuar el miedo y el rechazo, ¿no? La mayoría de los perfiles, que alguna vez lo hablamos, que de los criminales y los asesinos seriales, tiene que ver con neurodivergencias. Ahí era como sacaban los rasgos de un asesino serial. Eso es totalmente estigmatizante. Y otra cosa bien importante respecto a las neurodivergencias y el capacitismo, la cantidad de personas que se han suicidado en las producciones, en colegas, porque no está tan negado y hablar de eso, de la salud mental y perder el trabajo o no ser aceptada. Te aplaudo, eres una valiente. Lo aplaudo mucho, lo respeto profundamente. Gracias por hacerlo. Porque justo la neurodivergencia es todavía más difícil de asumir y de presentar y decirla. Ok, vamos a este lado. Una y una. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Meléndez y les agradezco pues toda esta plática que nos han compartido. En este sentido de integrar y de hacer pues más chida la experiencia para todas las personas, ¿qué acciones concretas están haciendo, no sé, digamos, en otros países para justamente dignificar esta accesibilidad y fortalecer la inclusión que quizá no se está haciendo aquí en México y que pues es, digamos, una cuestión de implementar ya? Gracias. Yo o sea, no te puedo decir porque no tengo como el know-how, ya me atoré aquí. Gracias. No tengo como el know-how, el manual como tan tangible o tan claro, pero a lo mejor si ponemos como una retrospectiva o un análisis, ¿no? Sobre todo de producciones como internacionales, pues yo creo que sí ha habido, o sea, por ejemplo, Special, que es justamente la representación de un hombre gay con parálisis cerebral, que cuenta su historia, que actúa su historia, que es la narrativa, que me parece que es algo muy similar a lo que pasó con Ojitos de Huevo, ¿no? Que es la representación de un hombre con discapacidad visual que cuenta su historia, que sí está ficcionada y tiene otros elementos, pero al final sí deja de tener su propia narrativa y su mirada o su perspectiva. Creo que eso es como bien importante. Hay una premisa máxima dentro de las poblaciones con discapacidad y creo que podemos partir por ahí, que es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? O nosotras o nosotres, como lo queramos poner. Pero es decir,
que nada de lo que se hable, nada de lo que exista, nada de lo que proyecte, nada de lo que se haga sin nuestra opinión, sin nuestra voz y sin nuestro consentimiento como poblaciones con disca. Creo que sería como la principal y el primer entendimiento para que tú puedas tener una representación digna en una producción donde incluyas a personajes con discapacidad. O sea, involucra a esa población de la que quieres hablar, de la que vas a utilizar esa voz o esa narrativa para saber realmente si es la que estamos hablando, si es la contemporánea o si nada más lo vas a poner ahí como el personaje que pida dinero, que dé lástima o que dé miedo, ¿no? Entonces creo que es un poquito lo que yo te diría. Sí, y yo nada más quiero agregar algo de lo que dices, Gus. Creo que es algo tan básico como la apertura. O sea, como empezar como las agencias castineras, las productoras, los guionistas, a ver más allá, ¿no? Y ver que la diversidad en general de personas, no solo de personas con discapacidad, es parte de este mundo, ya es parte de este mundo, ya hay actores, actrices que se están profesionalizando y pues empezar a abrir las puertas, ¿no? O sea, creo que es algo muy básico, pero tan básico y no se está haciendo, ¿no? O se está haciendo muy poco, entonces creo que también eso. Y que la discapacidad es identidad, es cultura, es comunidad, es representación, es mucho más allá que simplemente limitarla a una persona enferma, ¿no? Esa es una visión totalmente capacitista. Y ojalá y mañana esté aquí un intérprete de lengua de señas mexicana, porque esa es otra cosa bien importante. No se ponen las rampas nada más para que las utilice un usuario con silla de ruedas, está ahí per se. Per se debería de estar un intérprete de lengua de señas en todos los eventos, porque es parte de la inclusión y de honrar también. No sé, pensaba cuando venía para acá, cuando en las familias, en los comedores está la silla del papá, ¿no? Donde nadie se sienta, y si no está, es la silla del papá. Es también honrar la presencia y la diferencia. Por eso para mí es bien importante. Es que ¿para qué contratamos a un intérprete? Pues porque estamos honrando a una comunidad, porque es parte de este mundo. Y es lo mismo con los otros sistemas de accesibilidad. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, yo primero que todo quisiera felicitar a todos los organizadores que hicieron esto, porque efectivamente tenemos 90 años y apenas están hablando de estos temas. Sin embargo, si hacemos un recuento, en la película de Nosotros los Pobres, ahí salía Camellito. Y sin embargo, fue un personaje que yo lo recuerdo y que muchos lo recuerdan seguramente. Quiere decir que desde antaño necesitábamos actores perfección, actores que tuvieran estas necesidades de la escuela, y justamente por eso va, y con lo que dice la compañera, recordemos que una de las cosas muy importantes es que nuestra Constitución marca en el número 1, nuestro artículo número 1, a la no discriminación. He ahí, y eso viene muy aunado a la pregunta que le quiero hacer aquí, que porque seguramente, y de verdad alabo que hayas comentado esto, y espero que cada vez que tengas a una presentación lo comentes para hacer conciencia, no solamente en la sociedad, sino también ante las autoridades. El hecho de que tú quieras, y con todo el derecho que tenemos como mexicanos de tener una escuela, el que hayan lugares especializados y una apertura para todo tipo de personas. No nada más se necesita en el cine, es en todos lados. En la educación, el hecho de que te digan, no, es que tú no vas a hacer nada, no, es que te están discriminando desde ahí. Y como todo mexicano tenemos derechos de ser aceptados en la escuela y no limitados. Ese es uno de nuestros derechos y tenemos que tener muy en cuenta eso. Y por eso hoy quisiera también agradecer a los organizadores, justamente por eso, porque dieron pie a esto. Y yo estoy segurísima que más adelante van a hacer muchísimo más, porque bien lo dijiste, compañero,
que desde aquí se hace una apertura, hacemos un cambio de conciencia desde nuestro sindicato que es el que nos representa, el que puede apoyar a legislar muchísimas cosas y hacer un cambio de conciencias también aquellos que hacen el cine, aquellos que escriben el cine sobre las necesidades, y creo que eso es un gran paso que estamos dando ahorita. Entonces, ya para finalizar, me gustaría saber qué cambió en tanto en los compañeros, en los maestros, en la escuela, el hecho de que usted, compañero, hubiera podido tener la oportunidad y darle aprendizaje a todos a los demás compañeros, de estar presente en clase, de cambiarle el chip a los maestros y al contrario, aportar, y seguramente, así como lo escucho, usted ha de haber enriquecido mucho, y ojalá y que todos, Marta, me da mucho gusto verte, todos pudiéramos enriquecernos, porque justamente el actor se nutre de estas riquezas. Muchísimas gracias. ¿Quique? Es para Quique, ¿verdad? Sí, Quique o Gus. Para Quique y para ustedes también. Ah, ok. Vas, Quique. Estoy transcribiendo porque... Hola. Ah, bueno, ahí vaya. Ah. Pues es que creo que es complicado, no sé, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Sí, yo estoy entendiendo la pregunta porque la escuché un poco masticada, pero por lo que entendí era como cuáles son los cambios que yo tendría que mirar o que se necesitan para que las personas con discapacidad pudieran ocupar más espacios y que no pase lo que me pasó a mí cuando yo fui a pedir informes y que me rebotaron, ¿no? Creo que algo que también sucede es que en las escuelas no se honra, como decía Marta, la historia de la comunidad disca en la sociedad. Porque genuinamente la comunidad disca siempre ha existido. Entonces, creo que ¿qué cambios noté? Creo que el primer cambio que noté fue que la gente le dejó de tener miedo al tema de la discapacidad. Creo que otro cambio que noté es que, o sea, como que la gente se relacionaba conmigo pensando que lo primero que tenían que hacer era rehabilitarme, y luego de rehabilitarme, entonces sí, ya ver qué más podíamos hacer, o de plano no, y pensaban que, no, pues yo no te puedo ayudar con tu problema. Y cuando vieron que mi manera de moverme y de caminar no era un problema, ahí fue donde yo los empecé a poner en jaque. ¿No? Ahí fue donde dijeron, chale, o sea, ¿a cuántos chavos o a cuántos niños o a cuánta gente no dejé afuera solo por pensar así? Entonces, creo que cuando yo empecé a ocupar estos espacios y la gente se empezó a dar cuenta de que podía hacer cosas, empezaron a, por ejemplo, en las escuelas que estuve, en la mayoría de las escuelas que estudié no había niños o no había niñas con discapacidad, porque mis papás se aferraron a llevarme a escuelas que no eran escuelas especiales, porque a ese tipo de segregaciones le encantan a Hitler, ¿no? De unos aquí y otros acá. Entonces, mis papás dijeron, no, tú eres un niño y como niño te voy a llevar con los demás niños y con las demás niñas y que se las arreglen. Entonces, cuando las escuelas se dieron cuenta de que no era un problema, empezaron a haber más niños en las escuelas en donde yo estuve. Porque al principio pues no aceptaban, pero como vieron que conmigo no había bronca, se animaron a ver a más personas. Entonces, creo que en los lugares en donde estuve y con la serie de Ojitos de Huevo específicamente, vi que el tema de la discapacidad se empezó a poner en la mesa, que para mí fue un cambio radical, porque más allá de decir, ya nos dimos la palmadita en la espalda, ya hablé del tema, entonces ya soy un doctor, como que la gente siente que aprende por osmosis, ¿no? Entonces es como, ya vi algo con discapacidad, entonces ya soy incluyente. Y pues no, con la serie lo que vi es que se empezaron a abrir discusiones y que se empezaron a abrir discusiones interesantes. Hace poco
una persona de la comunidad LGBT se me acercó a agradecerme por el personaje de Charlie, porque decía, güey, yo cuando vi a Charlie, no veía a Charlie como un potencial, como una potencial pareja o como alguien a quien yo le daría like en Grindr o algo así. Pero cuando vi tu trabajo en Charlie, que de repente descubro que Charlie es gay, a mí me hizo pensar, cámara. O sea, como que al principio no te veían morbosamente, pero después sí te veían morbosamente. Pero es que la cosa fue que yo me di cuenta de mi propio prejuicio de decir, claro, va a haber chavos con parálisis cerebral que sean gays y que van a querer coger igual que yo. Entonces, este tipo de discusiones como que mueven el tema de la discapacidad del tema rehabilitatorio y de vendan mazapanes y del 999 a un cámara. Hay gente con discapacidad gay que va a querer coger, o sea, como que enriquecemos y digo enriquecemos porque tengo la fortuna de compartir este conversatorio con Marta Claudia, con Gus, que desde sus trincheras y desde lo que hacen también colaboran con esto. O sea, no solo soy yo, creo que ha sido el trabajo de muchas personas y creo que el impacto que ha tenido ha sido que la gente le entra con menos miedo al tema de la discapacidad y creo sobre todo que entran al tema no desde la condescendencia y no desde la lástima, entran desde el humor y desde la curiosidad, que son dos actitudes que son bien importantes que tener al momento de tocar el tema de la discapacidad, porque justo lo que me encanta de vivir con una discapacidad que puede ser tan disfrazable en mi caso, es que puedes poner en jaque a la gente cuando dices, bueno, y si no, y si hubiera usado una silla de ruedas, ¿qué hubieras hecho, perro? ¿No? Entonces, justo creo que la oportunidad que me ha dado la serie y los lugares en donde he estado es poner el tema en la mesa y que la gente se empiece a cuestionar sus propias cosas. Creo que esas han sido los cambios. Me gustaría decir que hay un cambio actitudinal más grande, pero no es cierto. Me gustaría decir que se han atrevido a escribir más historias sobre discapacidad, pero no es cierto. Pero sí puedo decir que ha sido una semilla bien interesante para que la gente empiece a ver el tema de la discapacidad desde otro punto de vista y sea un punto de partida para hacerse cuestionamientos importantes. Así como súper rápido, súper breve, compañera, nada más respondo. 1990, San Luis Potosí capital, Tuteyón asco, osteogénesis imperfecta, huesos de cristal. 1996, voy a entrar a la primaria, 21 escuelas le dicen a mis papás, los niños como él no estudian la escuela primaria, ¿no? ¿Para qué? Pues, ¿para qué? ¿No? Se va a romper, ¿para qué estudiar? ¿No? Como que si fuera una lógica extraña ahí. Y entonces creo que el sistema de apoyo importa y seguramente es la historia muy similar a la que vivió Quique. Nunca hemos platicado tan profundo de ello, pero seguramente sí. Nos abrimos paso también gran parte del sistema de apoyo. Ahorita lo menciono Quique. Mi papá y mi mamá se esforzaron porque yo estudiara en escuelas promedio, ¿no? No en estas escuelas como segregatorias. Y en mi caso fue lo mismo, ¿no? Mis papás hicieron circo, maroma y teatro para que yo pudiera estudiar todo el tiempo en un entorno sin discapacidad, ¿no? Y fue bien extraño en mi caso porque yo como que hay un concepto que se usa mucho en las neurodivergencias que le llaman el masking, que es como pretender que todo está bien. Yo no soy neurodivergente, ¿no? O sea, es como aquí hay pura cordura y ni modo, ¿no? Entonces, creo que yo en mi caso hice mucho masking. ¿Y cómo haces el masking cuando tienes una discapacidad física? Porque visualmente es complicado, lo haces como volviéndote súper competitivo, ¿no? En otros aspectos. O sea, por ejemplo, yo me rompo, pero soy el número 1 en el cuadro de honor, mamona. O sea, ¿no? Entonces es como que, bueno, se rompe, pero es muy inteligente. Se rompe, pero es súper cumplido. Se rompe, pero ayuda a sus compañeros. O sea, y creo que estos súper esfuerzos, que son súper cansados y que no los recomiendo, sáltenselos, evítenlos, ¿verdad? Esa etapa de la vida. Pero a mí me pasó, y me pasó de niño y de adolescente y todo esto, querer como compensar. Yo sentía una obligación de compensar.
Creo que ha pasado en mi caso, pues yo cuando salí de la carrera no tenía trabajo, entonces me autoempleé, ¿no? Y en algo que me autoempleé, pues era justamente en lo primero que en aquel entonces se concebía alguien con discapacidad, que es como, vuélvase conferencista, ¿no? Entonces, como que esa fue mi primera entrada, ¿no? Me rompí la barrera y dije, venga, me subo al tren de las conferencias, pero entonces a partir de ahí he tenido que romper otras barreras, ¿no? Y me he tenido que romper, en mi caso yo sí creo, sí, en el fondo la sociedad es ultracapacitista, se mastica, se respira, se ve, basta con ver las redes sociales, basta con ver TikTok un ratito cuando te cae el hate, ¿no? O sea, es una cosa abrumadora, ¿no? Pero yo creo que sí han cambiado cosas, y han cambiado cosas porque yo me acuerdo que en 1996 yo me creía el único niño en San Luis Potosí que salía a la calle en una silla de ruedas, y era horrible salir a la calle en una silla de ruedas, porque era, todo el mundo te volteaba a ver, murmuraba, los niños, mira mamá el carrito, ¿no? Y la mamá golpeaba al niño así, ¡tras, cállate!, ¿no? No voltees. Entonces pues ya se quedaba bien traumado, cada que él viera a una persona con discapacidad le iban a dar un golpe, imagínense. Sí, porque era como, no hables de eso, no voltees, no digas nada, órale, un zape, ¿no? Y, y entonces obviamente, o el niño se quería acercar, no te le acerques, ¿no? Había un repele, había algo malo, o sea, el niño tenía solo curiosidad por saber cómo era ese otro niño que estaba viendo en un carrito que para él era eso. Entonces, yo sí creo, evidentemente, pues era un niño, era súper asistido por mi familia y todo, yo sí creo que sí han cambiado cosas estructuralmente. Digo, tanto ha cambiado que hoy tenemos un programa de televisión, que hoy tenemos una serie protagonizada con 2 temporadas por 2 personajes disca, que hoy tenemos otras historias en camino, ¿no? Se va a estrenar una serie desde una mamá, de un niño con discapacidad próximamente, etcétera, etcétera. Es decir, sí está con Bárbara Anderson, que fue como quien escribe esto. A lo que voy es, creo que sí han cambiado cosas, sí nos falta mucho, sí vamos muy lentos, sí hace falta todavía más cambios. Pero también hace falta más personas aliadas, con la disposición de que eso cambie, ¿no? Porque creo que Quique, yo y Marta Claudia, creo que nos hemos abierto las puertas pues sin pedir permiso, a martillazos, ¿no? Llegamos con el mazo, oye, nos abrieron la puerta, yo siempre digo, yo me meto hasta la cocina, a mí me dices pásale y yo me paso, ¿no? Y para que me saque está cañón, y hago es porque me rompo, ¿no? Es un poco eso, o sea, creo que así hemos tenido que existir, ¿no? Pero digo, ahorita obviamente bromeamos porque también mi naturaleza es mucho cotorreo y mucha broma, pero hemos tenido que existir así, ¿no? Y creo que no todo el mundo tendría por qué luchar por entrar a un espacio, o sea, que es lo que nos ha tocado muchas veces. Yo quisiera agregar, claro que ha cambiado. Cuando empezó la charla estaba yo con el nudo en la garganta viendo las personas que estamos aquí, y ahorita que prendieron la luz veo que está ahí Lalo. Hace 30 años se fundó Seña y Verbo, ¿no? Una de las primeras manifestaciones de hacer, de poner en la mesa una cultura, como la cultura sorda, y ven 30 años y por fin estamos aquí. Y como dice Gus, no nos vamos a mover y llegamos para quedarnos. Que soporte la anda. Yo, bueno, sé que tenemos un comentario más y tiene que ser de la SED, pero tenemos que terminar el conversatorio, no solamente porque se nos acaba el tiempo, sino que me gusta ser respetuosa del tiempo que nos regalaron. Me llevo todos los comentarios que han dicho. Obviamente esta es una primera propuesta por parte de la Secretaría del Trabajo y de la misma ANDA para hacer estos puntos de encuentro, hacer gremio. Creo que la industria en general lo necesita, no importa si somos actores blancos, pelirrojos, de todos los colores. Nos vamos con el comentario de la SEP y luego los agradecimientos y la gratitud eterna de que hayan aceptado estar aquí con nosotros, Quique, todos. Y bueno, vamos con ese comentario nada más por parte. Bueno, vamos con uno primero. Vamos a anunciar el curso de lenguaje de señas mexicanas que está dando Antonio, nuestro intérprete. Si quieren informes, lengua de señas mexicanas y, bueno, informes con él más al ratito si quieren. Y ahora sí, rapidísimo, tenemos una compañera que es @tanyaselmen, que tiene una escuela para
personas de cualquier edad, incluyendo niños y adultos, para discapacidad. Es de actuación, pantomima, ella la creó porque sintió que su hijo siempre le faltaban espacios y dijo, ¿y por qué no hago uno? Y lo hizo. Entonces, muchas gracias por esta gran lección para la tanta ignorancia que tenemos al respecto, y los felicito y los admiro muchísimo. Y yo, nada más rescatando ese tema también, yo siento que de pronto también estamos esperando que alguien haga las cosas, ¿no? Para mí la ANDA pues no es ni el teatro, ni el edificio, ni siquiera los CENS que nos han precedido, somos todos nosotros. Entonces, estos temas los tenemos porque hay gente que dijo, aquí estamos, levantamos la mano, y obviamente yo abro las puertas de la Secretaría del Trabajo y de la ANDA por si hay propuestas claras y específicas en las que podamos colaborar o hacer algo en conjunto. Esa es la maravilla de juntarnos a platicar y crear cosas juntos, igual a todos los que están aquí en el público. Y bueno, un pequeño agradecimiento por parte de la Secretaría del Trabajo, su diploma, una libretita para recordar este momento, y que te lo haremos llegar. Y muchas gracias a todos, gracias a nuestros compañeros. No se pierdan el curso de lengua y señas. Lengua de señas.